Y lo que vamos a leer es precisamente una declaración de una de esas oraciones que Pablo hacía por esta iglesia, la de los tesalonicenses. Así que yo te invito, 1 Tesalonicenses capítulo 1, y vamos a leer del versículo 1, vamos a leer los primeros 3 versículos, y luego vamos a ir intercalando en el libro de los Hechos la historia de la iglesia de los tesalonicenses. ¿Amén? Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, él empieza la carta declarándoles una oración que él y los que están consigo, llámese Silvano, como dice el versículo 1, y Timoteo, continuamente están haciendo por ellos. ¿No? Cuando tú oras por una persona, ahí estás tú en tu súplica, en tu intercesión, en tu tiempo de oración, y no es muy común que tú vayas con la persona y le digas, fíjate que estoy orando por ti y dije esto y esto y esto. No es muy común, pero Pablo aquí lo despliega. ¿Cuál es la oración que él hace? Primero que nada, hermano, bueno, tenemos que identificar los remitentes de la carta, los que las escriben. Yo sé que es uno el que la escribe y lo dice en el versículo 1. Dice Pablo, Silvano y Timoteo. ¿Amén? A Pablo lo conocemos, a Timoteo también, pero a Silvano, hermano, para introducirnos un poquito más a esta carta, ¿quién era Silvano, hermano? Para poder identificar a estos 3 personajes que se presentan como los autores de la carta. Sin duda alguna, hermanos, si ellos le están escribiendo a los tesalonicenses, al presentarse a ellos tendría que ser Silvano un personaje conocido para ellos, porque si no, entonces habría una entrada de Pablo hacia Silvano. Miren, Silvano les escribe y es fulano, 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 y es este y eso, pero él no hace ninguna introducción de Silvano. Por lo tanto, podemos darnos por entendidos que Silvano es una persona conocida para los tesalonicenses, y en realidad lo es. Silvano no es otro más que Silas, el acompañante de Pablo, el que hizo con él el segundo viaje misionero. ¿Te acuerdas? Él hizo su primer viaje misionero junto con Bernabé, y luego después el segundo viaje misionero más extenso lo hizo con otro compañero llamado Silas. Bueno, este nombre Silvano es Silas. Entonces se están presentando Pablo, Silas y Timoteo, dice, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesús. Yo le doy gracias a Dios porque todos nosotros, hermanos, nos encontramos en 2 lugares a la vez. Si tú te fijas, él le está escribiendo a los que están en Tesalónica, por lo tanto a los tesalonicenses. Su lugar es Tesalónica, pero más aún dice, ustedes están en Dios Padre y también están en el Señor Jesús. Así que tú y yo estamos en Sol de Oriente, en esta iglesia, pero también principalmente estamos en Cristo Jesús. Estamos en Dios, por lo tanto, hermano, es una grande bendición. No creas que el saludo, porque este es el saludo, no creas que el saludo que hacía Pablo era meramente cordial. Desde el saludo él quería darles enseñanza y doctrina. Mira, la Biblia dice, amado hermano, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Tú qué harías, hermano, si tú vas rumbo a tu casa y pasas aquí por la placita que está aquí y de repente te ves rodeado de unos leones? ¿Qué harías? Sin duda tendrías temor, desesperación, tendrías ganas de huir, de correr, de subirte a un árbol. Bueno, Satanás anda como león rugiente. Pero ¿sabe la libertad que tenemos nosotros de movernos, de andar, de salir, de caminar sin pendiente? Es porque estamos en Cristo. Así que si nosotros estamos en Cristo, aunque ande Satanás como león rugiente, nosotros estamos protegidos por Él, porque estamos en Él, ¿verdad? Entonces Pablo es lo que de entrada él quiere expresar, que ustedes están en Cristo, de tal manera que al estar en Él, en Cristo, en Dios Padre, como también dice, estamos guardados, estamos protegidos, su mano está sobre nosotros, tenemos el favor de Dios. Así que de entrada, más que un saludo, él quiere luego mostrar las bendiciones que tenemos al estar en este camino. Amén.
Y yo quiero que ustedes sepan que también ustedes están en Cristo. Así es que Cristo ya es el Señor de sus vidas. Y si no es el Señor de sus vidas, pues entonces esta predicación viene encaminada a eso, para que tú en el siguiente culto puedas estar Cristo. Bueno, después de que Él se presenta, de que les hace el saludo, de hecho Él dice, gracia y paz sean a vosotros. Hermano, la paz es una de las cosas, si no es que la más carente en este mundo y necesaria a la vez. Carente porque este mundo no tiene paz. Este mundo puede tener recursos, pero a veces los recursos no le dan paz. Y Él está deseando gracia y paz a vosotros. Si algo quiero para ustedes, dice Pablo, es que ustedes tengan gracia y paz. Tú no puedes tener la paz de Dios si primero esa paz no viene de la gracia de Dios. Y la gracia es lo que Él te regala de manera que tú no lo mereces. Es un regalo que alguien te da. Cuando tú cumples años, ¿cuál es tu expectativa en tu cumpleaños? Cuando recibir regalo, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque tú dices, bueno, pues hoy cumplo años, hoy me lo merezco. Amén. Pues la gracia de Dios es un regalo que llega a tu vida cuando no es tu cumpleaños. Cuando no hay nada que tú puedas decir, me hace merecedor de tal regalo de Dios, y Dios se aparece de todos modos y te dice, por puro amor, yo quiero darte este regalo. No te lo mereces, pero yo te lo doy por mi gracia. Esa es gracia. Y si te fijas, son los deseos que Pablo está diciendo, de gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y ese es el saludo. Y luego entramos a los otros dos versículos. Nosotros leímos solo 3. Pablo les empieza a revelar lo que ellos hacen, estos 3, cuando están a distancia y se ponen a orar. Escuchen. Dice, damos, en plural, damos, Pablo, Silas y Timoteo, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. ¿Qué es haciendo memoria? Nos estamos acordando. Cuando nosotros oramos, hermanos de Tesalónica, nos ponemos a platicar y empezamos, oye Pablo, ¿te acuerdas de los tesalonicenses? Oh, sí, claro que me acuerdo. Oye Silas, ¿tú te acuerdas de ellos? Claro que sí. Me acuerdo cómo es que llegamos a ellos. ¿Te acuerdas cuando nos recibieron por primera vez? Y empiezan ellos a mencionar esos recuerdos. Y esos recuerdos, hermanos, les provocan acción de gracias. Dios quiera, hermano, y cada persona que se acuerde de nosotros pueda sentir acción de gracias. No vaya a ser que la persona que se acuerde de nosotros y diga, sí, guau, ¿por qué no conocí? ¿Por qué la conocí? ¿Amén? Bueno, dice, cada vez que nosotros nos acordamos de ustedes, dice, nosotros en nuestras oraciones, nosotros damos gracias por ustedes. Damos siempre gracias a Dios por todos ustedes. Dice, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones. Nosotros nos acordamos de ustedes. Y luego dice más claramente, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Dice, miren, hermanos de Tesalónica, salud. Gracias. Hay algunas cosas por las que nos pudiéramos acordar de ustedes. Por ejemplo, de aquella comida que tal vez compartimos aquel día, de aquel evento, de aquel culto que tuvimos. Pero en particular hay 3 cosas por las que Pablo, Silvano y Timoteo recuerdan claramente a la iglesia de Tesalónica, y las vamos a ver y solamente vamos a enfatizar una de esas 3 cosas, porque para eso nos va a dar solamente el tiempo de hoy, para una. Fíjate, de todo lo que pudiéramos acordarnos de ustedes, dice Pablo a los tesalonicenses, hay 3 cosas que son las que los 3 coincidimos. Cuando nos acordamos, cuando hablamos de ustedes, cuando oramos, estas 3 cosas salen a relucir entre nosotros 3 de ustedes. Eso es bonito, ¿no, hermano? Cuando alguien te describe y luego alguien diferente te describe y concuerda con el que ya te describió anteriormente, y luego otro más adelante te describe y hace la misma descripción, ¿qué quiere decir? Pues que así eres. Pues que así eres. No creo que los 3 te estén haciendo la mano. A menos que le hayas preguntado a tu papá, a tu mamá y a tu hermano, pues van a decir cosas buenas de ti. Pero es bonito, hermano, cuando estos 3 personajes dicen, nosotros coincidimos en 3 cosas que nos quedan grabadas en el corazón de ustedes, hermanos tesalonicenses. Tanto que cada vez que nosotros volvemos a recordar esas cosas, volvemos a orar. Y volvemos a orar y volvemos a darle gracias a Dios. Y nos sentimos muy complacidos con ustedes, aunque estemos a distancia. Amén.
Y fíjate las tres cosas, porque las voy a mencionar, aunque solamente vamos a indagar una de ellas. Fíjate lo que dice el versículo 3. Acordándonos sin cesar. Dice, cada vez que oramos no nos falla. Siempre nos acordamos de estas tres cosas. Dice, acordamos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, escucha, de la obra de vuestra fe. Eso es lo primero que nos viene a la mente. La obra de su fe. Vuestra quiere decir suya. De su fe. Siempre que nosotros nos vamos a hablar de ustedes, lo primero que nos viene a la mente es la obra de su fe. Ese es el punto que yo quiero ver. Ellos no se acuerdan de su fe. Fíjate bien, porque no dice eso el texto. No dice nos acordamos de su gran fe, no. Dice nos acordamos de la obra de su fe. Y nota lo que hizo enseguida. Del trabajo de vuestro amor. Y luego dice, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros cantamos, hermano, en esta iglesia, un corito que dice, viva la fe, viva la esperanza y viva el amor. Son tres virtudes cristianas. La fe, la esperanza y el amor. Y las tres llegan como un regalo de Dios a nuestras vidas, como gracia de Dios a nuestras vidas. ¿Amén? ¿Se acuerdan que cantamos ese corito? Viva la fe, viva la esperanza y viva el amor. Es como cuando tú contratas un plan de cable. Te dice la empresa, mira, te voy a dar internet, te voy a dar teléfono y te voy a dar televisión. Y las tres, yo te las proveo las tres. Bueno, Dios dice, te voy a dar fe, te voy a dar amor, te voy a dar esperanza. Es un paquete que tengo para tu vida, provisto por mi gracia. ¿Cuánto me va a costar, Señor, para ver si lo completo? Porque depende de los megas que me vayas a poner. Y dice Dios, no te va a costar nada porque ya le costó a mi hijo en la cruz del Calvario. Tú solamente tienes que decir, acepto, recibo, quiero ese regalo y abrazar. ¿Verdad? Entonces, este paquete que nosotros vemos aquí, que ellos tienen en sus mentes, es fe, es esperanza y es amor. Pero, hermano, ellos, los tesalonicenses, la han llevado aún más allá. Porque fíjate, Pablo nos dice, nos acordamos de su fe, nos acordamos de su amor, nos acordamos de su esperanza. No. Nota que él le pone calificativos a estos tres elementos, a los tres. Y yo solamente quiero hablar de la fe. Si nos da el tiempo, el domingo quizás hablamos del otro, del amor. Pero fíjate lo que dice él de la fe. Dice, cuando nos acordamos delante de Dios y Padre nuestro, dice, de la obra de vuestra fe. Amén. Es un objetivo, de la obra de vuestra fe. ¿Qué es obra? Una acción. Una acción. Precisamente en el original, la palabra que está ahí es una palabra que denota una acción, un qué hacer. Algo que tú tienes en tu pensamiento y no lo dejas ahí, sino que lo llevas a materializarlo, efectuándolo. Esa es una obra. Y Pablo, Silas y Timoteo están gozosos delante de Dios, no solo por la fe que ellos abrazaron y que proviene de Dios, sino por a dónde los ha movido esa fe, porque él dice la obra de vuestra fe. Amén, hermano. Y yo quisiera hacer ahí un paréntesis para irnos a cómo llegó el Evangelio a la ciudad de Tesalónica, porque nos va a decir la historia grandes cosas para poder entender esta predicación. ¿Por qué? Yo deseo y oro para que a cada uno de los que están aquí Dios les dé fe. La fe no es algo que tú produces, mi amado hermano. La fe no es algo que tú dices, hoy amanecí con ganas de tener fe. La Biblia dice que la fe es un don de Dios. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque es don. O sea, Dios es el que produce en ti la fe. Y la fe, hermano, es diferente a como la concibe el que no conoce de Dios. Porque, por ejemplo, la fe para el que no conoce de Dios, fíjate bien, empieza el año, tiene propósitos y se le pregunta, oye, ¿tú cómo crees que va a venir este año para ti? ¿Y sabes qué dice? Yo creo y tengo fe que este año viene bueno para mí. ¿Qué está diciendo él? Que tiene fe. Él está hablando de una fe, pero es una fe que él solo produce, porque dice, yo tengo fe. Y no se trata, hermano, de que salga de ti. Dios la despierta en nuestras vidas la fe.
Porque fe realmente es cuando tú la depositas en Él, la confianza en Él. Tú puedes tener el deseo de que te vaya bien todo el año. Tú puedes tener la expectativa de que te vaya bien todo el año, las ganas de que te vaya bien todo el año. Pero la fe que Dios da para salvación es una fe que solamente Él produce en nuestras vidas. Él es el que la pone en nuestras vidas y la detona en nuestras vidas. Y ahorita lo vamos a ver. Amén, hermano. Él es el autor y el consumador de la fe, dice la palabra. Y si Él es el autor, entonces Él es el que determina a quién y en cada momento Él nos despierta fe. ¿Estamos de acuerdo? Yo deseo y oro porque este sea tu momento y tú seas la persona de este momento y que tu corazón brote fe. Yo quisiera que fuéramos al libro de los Hechos capítulo 17, y vamos a leer algunos versículos, comenzando el capítulo. Ellos aquí se encuentran en el segundo viaje misionero. Un capítulo atrás dice que se les suma Silas, que es el que ya se identificó como Silvano, y se les suma también Timoteo. Entonces dice el verso 1, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Ellos han pasado, hermano, de estar en Antioquía, de ahí salen, que está en Asia, en Siria precisamente, de ahí ellos salen a Asia Menor. En Asia Menor tú tienes que recordar que Pablo tiene una visión de un hombre macedonio que le dice, pasa a nosotros y ayúdanos. Y ellos dan por entendido que Dios quiere que ahora pasen del continente asiático al continente europeo. Y ellos llegan y tocan base primeramente en Filipos. Es la primera ciudad donde evangelizaron, en Filipos. Después de Filipos, ellos caminan a este lugar donde dice Anfípolis y Apolonia. Fueron ciudades que ellos tocaron, pero por lo que vemos, no se quedaron a evangelizar. Ellos siguieron avanzando hasta que llegaron a Tesalónica, porque ya Tesalónica era una ciudad más grande, desde más gente, más importante. Y llegaron a Tesalónica y dice que ahí había una sinagoga de los judíos. Ustedes recuerden que ellos venían de Filipos, ¿se acuerdan? Cuando ellos llegaron a Filipos, ellos llegaron buscando una sinagoga, porque esa era la costumbre que tenía Pablo. ¿Qué es una sinagoga? Para el que no lo pudiera saber. Una iglesia. Era un lugar donde se reunían los judíos. Ese era el lugar donde los judíos se reunían, solo judíos y prosélitos convertidos al judaísmo. Y mínimo tenía que haber 10 en una ciudad para poder abrir una sinagoga. Llegan a Filipos y no hay sinagoga. ¿Qué quiere decir? Que en Filipos no había mucho judaísmo. Pero ahora pasan ellos a Tesalónica y ahí encuentran una sinagoga, porque era una ciudad más prolífera, una ciudad más grande. Entonces dice el versículo, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, a esta sinagoga, y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Por qué dicen días de reposo? Bueno, porque para los judíos, hermano, ellos tenían el Shabbat. ¿Qué es el Shabbat? El sábado. Ellos trabajaban 6 días a la semana y el Shabbat, que era el 7º día, ellos no trabajaban, ellos no hacían nada. Ese día lo dedicaban completamente para honrar a Dios y era el día que tenían ellos las reuniones. Por lo tanto, el Shabbat o el sábado era el único día donde Pablo podía encontrar a todos los gentiles. Entonces Pablo llegó a la sinagoga y dice aquí que por 3 días de reposo, 3 sábados continuos, hermano. Llegó y les empezó a hablar la palabra de Dios. Fíjate lo que dice, y discutió con ellos. Cuando dice discutió, no debemos de entender que llegó a pelear. No, argumentó, debatió con ellos. Es lo que quiere decir el término discutió ahí con ellos. Dice, fíjate lo que él hacía, declarando y exponiendo por medio de las escrituras. Esto es lo que yo quiero que quede bien enfático en este día y en cada vida de nosotros. Pablo no llegó con sus argumentos para tratar de convencerles de algo que saliera de su propio corazón. ¿Vamos de acuerdo? Una cosa es cuando yo me paro delante de otra persona y le hablo de mi testimonio. Mira, Dios ha hecho esto conmigo. Y puede ser bueno, pero no tiene el poder para cambiar como si lo tienen las escrituras. ¿Estamos de acuerdo? Puedo hablar mi testimonio, puedo darle a una persona cómo deseo que vengas a Cristo para que pase esto y esto y esto y en tu vida y las cosas cambien. Y puede ser bueno. Pero Pablo no apeló en esos 3 días de reposo a sus experiencias, a su vida anterior o a su testimonio, ¿verdad que no?
¿A qué fue lo que él apeló? A las Escrituras, a la palabra de Dios. Por eso dice claramente, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. ¿Saben? Los que están en la escuela todavía, o los que tienen poquito que salieron. ¿Qué es exponer? ¿Es que, perdón? Que salga a la luz. Exponer. Pero sobre todo, vía evidencia. Eso es exponer. Yo saco a la luz algo con evidencia. ¿Por qué? Porque como estoy exponiendo algo y cuando me pregunte a alguien, a ver, ¿y eso de dónde lo sacó? ¿Qué te basas? Y si yo, ¿en qué te basas? El famoso ¿en qué te basas? Y si yo no tengo una cimentación para basar lo que yo digo, ¿qué voy a decir? Pues es que yo creo, es que yo siento. Fíjate cómo ha hecho daño al cristianismo el yo siento. Porque no se trata de lo que tú sientes, no se trata de lo que tú crees, se trata de lo que Dios ha revelado y establecido en su palabra. Por eso dice que él declaraba y exponía, dice claramente, por medio de las Escrituras. O sea, todos los argumentos que Pablo les daría en ese momento, todos estaban basados en las Escrituras. Que las Escrituras no son otra cosa más que la revelación que a Dios le ha placido darnos a nosotros. Amén, hermano. Así cuando te halles una Biblia viejita por ahí arrumada, trátalo con aprecio, porque es la revelación que Dios ha querido que tú y yo tengamos. Quizás está olvidada, quizás nadie le ha hecho caso, pero es un regalo de Dios para nosotros. Pablo le dice a Timoteo, dice, porque desde chico, desde la niñez, has sabido las Sagradas Escrituras. Le dice, las cuales te pueden hacer salvo. Oh, ¿tiene poder o no tiene poder las Escrituras, hermano? Tienen un gran poder. Tienen más de 2000 años. En algunos casos tienen más de 4000 años las Escrituras. Y están ahí porque tienen poder para transformar. Amén, hermano. Entonces Pablo, sabedor de esto, lo que expone las Escrituras. Y fíjate lo que él les decía, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. Mira, él estaba hablando con judíos, ¿estás de acuerdo? Los judíos, al igual que él, porque también era judío, eran expertos de las Escrituras. Más concretamente, en el Antiguo Testamento, expertos. Ellos sabían Isaías, sabían Moisés, sabían Jeremías, sabían Daniel, sabían los Salmos. Entonces Pablo llegó y les empezó a exponer que era necesario que el Cristo padeciese. Ellos sabían, hermano, como judíos, sabían que tenía que venir un Cristo. Bueno, Cristo es la palabra griega, Cristos, de la palabra hebrea o la traducción de la palabra hebrea, que es el ungido. El ungido. Ellos sabían, o el Mesías, ellos sabían que iba a venir un Salvador, un libertador. Y ese ellos lo conocían con el nombre del Mesías. Y todo el mundo, todo israelita esperaba a su Mesías, el Salvador. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, lo que Pablo les exponía es que este Mesías tendría que ser un Mesías sufriente. Fíjate cómo dice, que era necesario que el Cristo padeciese. Hermano, esto para los judíos no era algo tan aceptable. ¿Por qué? Porque están esperando un Salvador. Si ellos están esperando un Salvador que les rescate, no es muy congruente que ese Salvador sea un Salvador debilitado, sufriente, que padezca. ¿Para qué nos sirve un Salvador así? Podrían pensar ellos, y lo que queremos es un Salvador fuerte, potente, con ejército, que precisamente venga y nos salve. Pero Pablo dice, no. Las Escrituras no dicen eso. Dicen que el Salvador que va a venir va a ser un Salvador sufriente. Y como prueba clara de eso, tú tienes un escrito en Isaías capítulo 53 que te habla de todos los sufrimientos del Mesías que habría de venir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? Les está exponiendo la palabra y se las está exponiendo con sentido. ¿Estamos de acuerdo? Con sentido y claridad, de tal manera que en sus mentes y en sus corazones la argumentación de Pablo vaya tomando forma, y de tal manera que ellos en su interior vayan asintiendo, vayan diciendo, es cierto lo que este hombre está hablando, es cierto. ¿Por qué? Porque ya me lo demostró en Moisés, ya me lo demostró en los Salmos, ya me lo demostró en los profetas. Por lo tanto, lo que ese hombre está diciendo, que el Mesías que nosotros estamos esperando tiene que ser un Mesías sufriente. Entonces, en ese momento la gente pudiera decir, es cierto, tiene razón Pablo, ese Mesías que tiene que venir, tiene que ser un Mesías sufriente. Es lo que él primero argumentaba. Dice que el Cristo padeciese, y lo dice, y resucitase de los muertos. Él les dio otra característica que tenía que tener el verdadero Mesías. ¿Cuál?
que tendría que resucitar. Hermano, para ese tiempo era algo impensado, era algo no tan claro que alguien vaya a la muerte y por sí mismo resucite. Aunque ya había habido algunos ejemplos de resurrección en el Antiguo Testamento, era muy claro que Él iba a resucitar por su propia cuenta. Entonces Pablo les empezó a mencionar estas escrituras y ya de cuenta que él empezó a construir una imagen clara del Mesías. ¿Estamos de acuerdo? Él tiene que sufrir y tiene que sufrir hasta la muerte porque él tiene que resucitar. ¿Estamos bien, hermano? ¿Te fijas la claridad de Pablo? Ahora no era Pablo, era el Espíritu Santo que estaba trabajando a través de Pablo. Pero una vez que ya los tiene en ese punto, dice, y resucitarse de los muertos. Y ellos entonces tienen todo el cuadro del Mesías. Y luego les dice Pablo, bueno, espérenme un poquito. Ya que les di todo el cuadro del Mesías, déjenles digo una cosa, y escuchen lo que le dice. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo o es el Mesías. O sea, primero les da las características del Mesías para que todos dijeran, oh, sí es cierto, la palabra dice eso, no estás diciendo nada fuera de lo normal. Eso es lo que la palabra dice. Y una vez que los tiene ahí en ese punto, dicen, ¿qué creen? Ese Mesías ya llegó, porque acuérdate, aquí están en este momento en Tesalónica, en una parte de Europa. Ellos no saben lo que ya ha acontecido en Jerusalén, que un hombre llamado Jesús murió en una cruz y resucitó al tercer día. Por eso dice, y que Jesús, a quien yo os anuncio, porque ustedes no lo conocen, decía él, es el Cristo. Entonces te fijas, primero construye la imagen del Mesías. ¿Cómo la construye? Bíblicamente, de tal manera que no haya objeción. Bíblicamente la construye. Y luego después dice, ¿y saben qué? Esta imagen en este personaje se cumple y los junta. Y en ese momento presenta a Jesucristo como el Mesías. ¿Tú cómo te hubieras sentido si fueras judío y si hubieras estado en esa sinagoga? Al escuchar a Pablo texto tras texto mencionarte con claridad cómo sería el Mesías. Yo creo que te hubieras sentido convencido. Pero a lo mejor tal vez te hubieras desanimado cuando él te hubiera dicho, Jesús, él es el Mesías. No crees así, el hijo de un carpintero. Y ahí muchos dejaron de creer porque mira lo que ocurrió. Y algunos de ellos creyeron. ¿Cuántos creyeron, hermano? Algunos. O sea, ¿cuántos? Pocos. ¿Verdad que sí? Algunos quiere decir pocos. O sea, de los judíos de la sinagoga, muy pocos aceptaron. Y mira, qué triste, hermano, es que el mensaje sea tan claro. Qué triste es que en tu corazón ese mensaje esté taladrando tanto que en tu corazón dice, es cierto eso que me están diciendo. Pero la dureza exterior, por lo que sea, orgullo, vanidad, lo que tú quieras, diga, no es cierto lo que tú me estás diciendo. Pero gloria a Dios, que aunque hayan sido algunos, esos algunos dan testimonio del poder de Dios a través de su palabra. ¿Amén, hermano? Así que esos algunos que fueron pocos, escuchan, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, escucha, ¿cuántos, hermano? Gran número. O sea que resulta que en Tesalónica se formó la iglesia cristiana de algunos judíos y de un gran número, gran cantidad, ¿de qué, hermano? Dice, de griegos. Fíjate nada más, hermano. Al judío, teniendo todas las evidencias de los profetas, le fue difícil aceptar la verdad que Pablo les estaba comunicando. Y a los griegos que no conocían ni pío del Antiguo Testamento, ellos pudieron abrir su corazón para creer en lo que Pablo les estaba diciendo. Y así se formó la iglesia de Tesalónica. Unos pocos judíos y un gran número de griegos. Yo quisiera solamente rascarle un poquito a un capítulo anterior para que tú veas lo que Dios hace y cómo es que Dios trabaja. En el capítulo 16, cuando ellos están en Filipos, una ciudad atrás, escucha lo que dice. Dice, y un día de reposo, dice Pablo, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Una pregunta, ¿qué creen que Pablo habló a las mujeres? ¿Qué creen? Lo mismo, exactamente las mismas cosas. Amén. A diferencia que como no eran judías, no tenían la misma claridad que sí tenían los de la sinagoga, pero hablaron de las mismas cosas. Y escucha lo que dice ahí el versículo 14, es el fundamental. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, ese era su oficio, un extracto de color morado,
que se vendía para teñir las ropas. Por eso dice que era vendedora de púrpura. Dice, de la ciudad de Tiatira, escucha, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Qué es lo que estaba haciendo ella? Oyendo, como tú en este día. Amén. Ella estaba atenta con su atención, todo puesta ahí, estaba oyendo lo que Pablo decía. Pero escucha, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Quién fue el que obró, hermano? ¿Pablo? ¿Quién, hermano? Dios, porque Dios vio la necesidad de Lidia, porque vio que era una adoradora, y por gracia le abrió el corazón para que estuviera atenta y comprendiera lo que Pablo decía, y para que asintiera, o sea, para que aceptara lo que Pablo estaba diciendo. Así es como surge la fe. Tú oyes la palabra de Dios, por eso, hermano, tu fe es más probable que surja oyendo la palabra de Dios que viendo la televisión en tu casa, te lo garantizo. Te lo garantizo, es más probable que Dios abra tu corazón en la iglesia oyendo la palabra que oyendo chismes allá en otro lugar. Difícilmente oyendo chismes tu corazón va a estar abierto. Vemos que Lidia estaba oyendo la palabra, pero no hubiera pasado nada con Lidia, porque si notamos, no solo era Lidia la que estaba ahí en ese lugar, habían otras mujeres, pero solamente Lidia fue la que fue receptiva al mensaje que Pablo estaba diciendo. ¿Por qué? Porque solo Dios le abrió el corazón. Lidia, ¿estamos de acuerdo? Así es como opera la fe, mis amados hermanos. La Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿Estamos de acuerdo? Romanos lo dice. Dice, ¿y el oír? ¿Cómo dice, hermano? Fíjense bien, porque ahí es una confusión que no hemos aclarado. Muchos decimos que yo también decimos, muchos decimos que ese texto dice de la siguiente manera: así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero tú lo lees, no dice eso. Dice, la fe viene por el oír. Qué bueno. Pero para que venga a tu vida el oír, Dios tiene que dar su palabra. Haz cuenta que Dios tiene que decir: oye, yo te libro para que tú ahora oigas. Yo te doy la libertad para que ahora tú oigas. Por eso, mis amados hermanos, hay muchas personas que oyen la palabra de Dios. ¿Y qué pasa con ellos? Nada. Y oyeron la misma palabra que tú oíste y que a ti hizo un cambio en tu vida. Y ellos también la escucharon. Pero no pasó nada, porque es Dios el que tiene que abrir primeramente el oír. Por eso dice, la fe viene por el oír. Pero el oír viene por la indicación de Dios, por el poder de Dios, por la voluntad de Dios diciendo, oye. Amén, hermanos. Entonces, eso es lo que yo oro para que Dios haga en nosotros, que nos abra, como a Lidia, el corazón, el entendimiento, para que oyendo la palabra ahora sí predicada y con los oídos atentos, dispuestos por Dios, la fe pueda surgir en nuestros corazones. Amén. Y la fe no es otra cosa, fíjate bien cómo te lo voy a definir tan fácil. La fe no es otra cosa más que un convencimiento que Dios le da a tu vida de la palabra de Dios. Eso es la fe. Amén. Y tiene mucho que ver con lo que Cristo dijo. El otro día estudiamos ese texto. Cristo dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Cuando Él te permite oír su verdad y aceptar su verdad, porque previamente Él te abrió el corazón para que tú la puedas entender, entonces tú eres alguien libre, porque Él ahora te da libertad, porque ahora conoces la verdad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así es como funciona Dios trayendo a nosotros la fe. Pero no quiero hablar de la fe, aunque ya la mencioné, porque Pablo en sus oraciones no dice, estoy muy contento por su fe. No está diciendo eso. ¿Te acuerdas qué es lo que está diciendo? Estoy muy contento por la obra de su fe. Así que yo deseo y espero que si tú tienes fe, que bueno, si es fe de la que Dios da, que bueno, pero yo quiero que tú oigas la segunda parte de la fe. Esa fe tiene que llevarte a una obra, tiene que moverte. La fe que Dios te da, déjate digo, tiene ruedas. ¿Sabes para qué? Para moverte del lugar donde tú encontraste la fe. Una cosa es donde tú recibiste la fe, y otra cosa es donde las ruedas de la fe te mueven. Y ahorita lo vas a ver. Pero para eso yo quiero que sigamos leyendo todavía un poquito más de la historia de los tesalonicenses. Estamos en Hechos capítulo 17. ¿Lo tienen? 17. Sí, Hechos 17. Leímos el versículo 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas.
y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. O sea, Dios estaba haciendo una obra definitivamente en la ciudadanía de Tesalónica. Amén. Se convirtieron algunos judíos, pero muchos griegos, y mujeres nobles no pocas. También muchas mujeres se convirtieron. Oyeron la palabra de Dios. Entonces los judíos, escucha esto, los judíos que no creían, que era una gran mayoría de los que oyeron el mensaje, teniendo celos, fíjate bien, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, cuidado con el ocio, mis hermanos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, un creyente, procuraron sacarlos al pueblo, porque probablemente en la casa de Jasón era como aquí. Jasón fue un creyente que abrió sus puertas para que ahí en Tesalónica se reunieran ese nuevo pueblo que había escuchado la palabra de Dios, y ahí fueron las reuniones. Entonces llegaron a la casa de Jasón y los querían sacar a los hermanos, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que esta gente les quería echar piropos a los predicadores y a la iglesia cristiana, o los quería acusar? Acusar, pero nota dentro de sus acusaciones la gran verdad que ellos dicen. Ellos dicen: estos que trastornan. ¿Qué es trastornar, hermano? Mover. Es literalmente, hermano, poner de cabeza algo. Eso es trastornar. Dice: estos que trastornan el mundo entero. Gloria a Dios, porque con 4 hombres en un viaje misionero, Dios fue capaz de voltear de cabeza a toda una ciudad de Tesalónica. Y te digo una cosa: Dios quiere y puede usar tu vida para trastornar para bien las vidas de los que están a tu alrededor. Amén, hermano. Dios quiere y puede usar tu vida para trastornar esas vidas pecaminosas, esas vidas aprisionadas de los hijos, de los vecinos, de los padres, de los compañeros de trabajo. Dios quiere y puede usar tu vida para trastornar para bien, para impactar para bien las vidas de ellos a través de tu vida. Amén, hermano. Entonces, aunque estos hombres están haciendo una acusación, no se dan cuenta de la gran verdad que ellos están diciendo. Dice: estos que han trastornado, fíjate, el mundo entero. Pareciera que estaban profetizando, ¿verdad que sí? Porque ellos no habían trastornado todavía el mundo entero. Habían llegado a Filipo y habían llegado a Tesalónica, todavía no llegaban a Torreón. Pero ellos ya están diciendo el mundo entero. Y Dios dice: efectivamente, ellos con sus palabras, con lo que escribieron, con el Espíritu Santo, llegarán a cada rincón de cada lugar para que mi luz brille para salvación. ¿No es maravilloso? Así es el Dios que nosotros servimos. Y luego dice: a los cuales Jasón ha recibido. Escucha: y todos estos contravienen los decretos del César. Ahora vámonos lo que nos conviene. Vamos a echarles encima a Roma. Acuérdate qué fue lo que los movió para esta revuelta. ¿Qué fue? Celos. Celos, hermanos. Los celos son amargos. La envidia es amarga. Mira, ellos tenían en su sinagoga solo judíos. Y no podían hacer ningún nuevo judío. Y de repente en 3 sábados, ellos tenían años ahí, en 3 sábados estos hombres hacen que gran cantidad de griegos vaya tras de ellos deseando saber más de lo que ellos están predicando. Pues cómo no van a tener celos, hermano. Y los celos fueron los que impulsaron a toda esta turba, a todo este movimiento contrario a esta tribulación, persecución. Y ahora dicen a las autoridades que ellos son los alborotadores, diciendo que hay otro rey, Jesús. O sea que claro que escucharon el mensaje, ¿verdad que sí? Claro que lo escucharon, porque claro que entre lo que ellos predicaron, seguramente ellos hablaron del Rey de Reyes, Señores que se llama Jesús. Y ellos quisieron utilizar este argumento para echarles en contra a Roma. Y lo lograron, porque escucha el verso 8. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. O sea, ¿cómo estaba Tesalónica, hermano? Vamos un poquito a imaginarnos esa olla hirviendo que era Tesalónica. Por un lado, el regocijo de nuevos convertidos, que no conocían nada de Dios, ni del Evangelio, ni de la oportunidad de salvación para sus almas. Pero ahora lo habían conocido porque Pablo llegó por el Evangelio. Pero a la vez, la gran mayoría de Tesalónica estaba completamente turbada, completamente movida, vuelta loca.
y sobre todo celosa de ellos. Y les levantó tiempos difíciles y tiempos contrarios. Amén. Recuerden muy bien esto. Dice, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Y eso es lo que vemos en Tesalónica, porque después dice que inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Belén. ¿Amén? Y ya no se escucha ni se sabe más de la obra en Tesalónica. Ahora sí, yo quiero que regresamos nuevamente, por favor, a donde empezamos, a la carta de Pablo a los tesalonicenses, porque acuérdate que esto es historia, lo que estamos hablando, para poder comprender mejor la carta. Pero lo que yo quiero resaltar es lo que Pablo resalta en sus oraciones, no su fe. ¿Qué cosa? La obra de su fe. Yo quiero que tú tengas fe, pero seguido a eso, yo quiero que la fe que tú tengas también te lleve a ti a obrar. A ver, hermano, no sé si estoy siendo claro. Yo quiero que tu fe te lleve a obrar. Bueno, volvamos y nosotros nos quedamos en 1 Tesalonicenses capítulo 1 y vamos a leer el versículo 4. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Dice, nosotros sabemos que Dios los eligió a ustedes. Sabemos que esto no es un movimiento de hombres, sabemos que esto viene directamente de Dios. ¿Cómo lo podemos saber? Y vamos a hacer un poquito de historia. ¿Cómo Pablo puede estar tan seguro? Él le dice, estamos seguros de vuestra elección. O sea, sabemos que este mover no fue ni casual, ni tampoco de nuestra intención. Esto viene directamente de Dios. Y hay una huella en el pasado bien clara para entender por qué Pablo decía esto viene de Dios. Ustedes deben de recordar, mis amados hermanos, que cuando ellos iban en ese viaje misionero, nosotros leímos el otro día que intentaron ir a Bitinia, y se acuerdan qué es lo que dice la Escritura, el Espíritu no se los permitió. Y luego quisieron ir a Galacia, y el Espíritu dijo, no. O sea, ellos se daban cuenta que si ellos habían llegado hasta Tesalónica, es porque previamente Dios les había cerrado puertas de aquel lado y de aquel lado, y entonces ellos entendieron que claramente ahí es donde Dios los había querido dirigir. Por lo tanto, ellos tienen como enseñanza de que eso que está ocurriendo es claramente la voluntad de Dios. Por eso ellos dicen, porque nosotros conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Sabemos que esto ha sido por obra de Dios. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere cuando dice en poder. En el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos, fíjate, ustedes saben, es lo que Pablo dice, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Ustedes saben muy bien, hermanos de Tesalónica, el comportamiento que tuvimos. ¿Saben cómo les hablamos? ¿Saben cómo los tratamos? ¿Saben todo perfectamente de nosotros? Nosotros no tenemos que escondernos de nada, porque ustedes saben muy bien cómo es que vivimos cuando vivimos entre ustedes. Escucha el siguiente texto. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Fíjate. Ustedes se parecen tanto a nosotros y tanto a Jesucristo, dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo en el Espíritu Santo. ¿Por qué les dice que ellos recibieron la palabra en medio de gran tribulación? Bueno, pues por la historia que estábamos contando, que en Tesalónica se levantó esta turba, esta contrariedad inspirada por los celos. Acuérdate que ellos alborotaron también en las autoridades. Claro, a Pablo lo mandaron a otro lugar, a Berea. Pero ¿cómo se quedaron los ánimos en Tesalónica? Para los nuevos cristianos, ¿cómo se quedaron? Las autoridades estaban alebrestadas porque se les dijo que ellos cristianos hablaban de otro rey, diferente al César. Por lo tanto, ser cristiano en Tesalónica, le aseguro, no era nada fácil. ¿Por qué? Porque tenían el dedo señalador de la autoridad romana. Ah, sí, como que ustedes dicen que hay otro rey, más que el César. Cuidadito, porque eso no es algo agradable. Entonces, seguramente no fueron tiempos tan agradables. Por eso Pablo les dice, ustedes han venido a ser imitadores de nosotros y del Señor en su tribulación. ¿Cristo recibió tribulación, hermano? ¿Persecución? ¿Padecimiento? Sí. Y Él les dice, mire, ustedes en esto se parecen a Cristo. En que también ustedes están padeciendo por la justicia. Pero quiero llevarle al punto. Fíjate bien lo que dice, bueno, desde el versículo 8. Dice, porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor. Qué bonito, ¿no? Tú has visto, por ejemplo, lo que hace un gas cuando lo sueltan en la atmósfera. Lo sueltan en un lugar y como es tan liviano y tan ligero, empieza
a propagarse y a expandirse hasta lugares donde lo lleve el viento. Bueno, eso es lo que está diciendo, fíjate. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. O sea, ustedes la recibieron, pero de ahí para adelante la palabra fue esparcida a otras regiones y a otros lugares. Dice, no solo en Macedonia y en Acaya. Fíjate, esta palabra trascendió fronteras. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Fíjate, vuestra fe se ha hecho visible. Yo quiero preguntarte una cosa. Hermano, díganme cuánta fe me ven. Veanme aquí, vean. ¿A cuánta fe me ven, hermano? Hermana, ¿cuánta fe me ves? ¿Cuánto? No puedes medirla porque para empezar no puedes verla porque la fe es algo interno. Pero fíjate cómo dice que aunque es algo interno, dice, en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. ¿Cómo? Si yo la fe no la puedo ver. Porque Pablo está diciendo en esta carta que la fe de ustedes ya todo el mundo la conoce. Se ha extendido a sus alrededores. ¿Cómo? Si la fe es algo invisible. ¿Sabes cómo? Por la obra de su fe. ¿Estamos de acuerdo? Porque la fe es algo interno. La fe te mueve a hacer cosas que sí son visibles, y por lo tanto los que ven esas cosas que la fe te movió, dicen, ese hombre fue movido únicamente por ese nuevo conocimiento que ahora tiene en él. Y lo voy a demostrar más claro. Fíjate lo que sigue diciendo ese versículo. Sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Nosotros no tenemos que hablar de ustedes. Ustedes son re bien conocidos en todos lados. Los tesalonicenses, sí los conocemos. Es aquella iglesia que a ustedes lo recibió muy bien, ¿verdad que sí? Sí. ¿Quién les dijo? Pues nosotros ya sabemos, porque ese testimonio se ha extendido. Pero escucha lo más importante e interesante de esta predicación. Dice, nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibimos. O sea, Tesalónica recibió muy bien a Pablo, muy bien lo recibió. Y ahora esa fama se ha extendido, y en todos lugares hablan de Tesalónica como la ciudad que recibió muy bien a Pablo y a sus compañeros. Muy bien que lo recibió. Y escucha lo que dicen también de los tesalonicenses. Fíjate el testimonio que se ha extendido de los tesalonicenses. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste. Y, subraya lo que sigue, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Te fijas, hermano? ¿Qué es lo que se sabía en Tesalónica antes del Evangelio? Que era una ciudad idolátrica completamente. ¿Por qué? Porque tú te acuerdas, ¿quién fue la multitud de los convertidos? ¿De qué nacionalidad eran? Griegos. Eran griegos, y la cultura griega, hermano, la filosofía griega tenía un montón de dioses. Y hasta el día de hoy todavía los conocemos. A través de su... ¿Cómo lo dijiste? Zeus. Afrodita, ¿quién más, hermano? Poseidón, Hércules. Había un dios de la medicina, Esculapio. Había un dios de la literatura. Había Hermes, para ellos Hermes era un dios mensajero. Es más, ellos tenían una historia, un cuento que ellos le llaman el Olimpo. ¿Sabes dónde vienen las Olimpiadas? ¿De dónde vienen? De Grecia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué era el Olimpo? El Olimpo para ellos era un lugar alto como un cielo, donde ahí estaban todos los dioses, y en la tierra estaban los mortales, y había una interacción entre dioses y hombres de cuando en cuando, y eso era su mitología, que nosotros conocemos esa palabra hasta el día de hoy. Y los griegos, hermanos, envueltos en esa cultura, pues creían en muchos dioses, como dijimos ahorita, en Zeus, en Afrodita, en Diana, en todo tipo de dioses. Y eso es lo que se conocía en Tesalónica. Pero ¿qué cree? Que llega el Evangelio y que Dios hace brotar la fe en ellos. ¿Qué es lo que ocurrió? Fíjate cómo dice, y ellos cuentan cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Aunque la fe no se podía ver, y aunque la fe no se podía medir, lo que sí se podía ver y lo que sí se podía medir eran las repercusiones de la fe, las obras de la fe. ¿Estamos de acuerdo?
Tanto que en todos los lugares alrededor se dieron cuenta que Tesalónica dejó de abrazar los ídolos. Fíjate bien. Tesalónica dejó de abrazar los ídolos. Y fíjate cómo dice aquí: para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, ellos prestaban su servicio a los ídolos. Pero llegó el Evangelio, llegó la verdad. ¿Y qué dice Cristo? Cuando conozcas la verdad te hará libre. Y ellos dejaron de adorar dioses de figuras, de hombres, que dicho sea de paso, los griegos, todas sus figuras de hombres, todos eran fuertes, ¿te acuerdas? Todos eran bellos, musculosos. Ellos dejaron de adorar ese tipo de imágenes de dioses, como dice claramente aquí, para servir al Dios vivo y verdadero. ¿No es algo maravilloso? Entonces, cuando Pablo en sus oraciones dice: nosotros nos acordamos de la obra de nuestra fe, a esto está refiriendo. A no solo la fe que llegó a ellos, sino a dónde les movió la fe. ¿A dónde les movió, hermanos tesalonicenses? A cambiar. A cambiar, a dejar la idolatría. La soltaron por completo. Yo le hago una pregunta, como buenos mexicanos que somos. No somos griegos, pero somos mexicanos. ¿Es fácil para el mexicano, hermano, soltar la idolatría? Es fácil. Somos un país plagado de idolatría. Me daba risa, ayer oí al hermano en la tienda, y hablamos de que era San Lunes. Y dice el hermano: no le diga a San Lunes, porque capaz de que le hacen danza al San Lunes, porque en este país, hermano, estamos acostumbrados a todo tipo de santos. Hermano, tenemos al santo de los niños, al santo de las palomitas, al santo de los rayos, al santo cabeza y no sé qué. Y eso es lo masculino. Y si le hablo a las femeninas, pues tenemos a la morena, a la blanca, Santa Catarina, a tantos, hermanos, que tenemos. Yo le pregunto, para el mexicano culturalmente, ¿es fácil dejar de abrazar la idolatría? No. Y más, hermano, más, agárrese. Más cuando resulta que esa figura te la dejó tu mamá, que ya no vive, o tu papá, que ya no vive. Y a él se lo dejó su mamá o su papá, que también partió, y le dijo: hijo, te voy a dejar mi mejor reliquia. Cuida esto que. Entonces eso hace que haya un apego todavía más en el corazón. Amén. Entonces no somos griegos para comprender a los griegos, pero somos mexicanos, que sabemos que es muy parecida a nuestra cultura. Y sabes, estos nuevos creyentes que escucharon el Evangelio, que Dios les produjo fe en su corazón, pudieron soltar los hijos. ¿Por qué? Por la obra de la fe. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando Pablo, Silas y Timoteo dicen: ¿te acuerdas de los tesalonicenses? Oh, sí. ¿Y te acuerdas de su fe? Claro que me acuerdo de su fe, pero lo que más me acuerdo de su fe es cómo su fe les movió a hacer algo que antes estaba bien arraigado en sus vidas. ¿Amén, hermanos? Ahora sí va mi pregunta, ya que entendimos la predicación. ¿Cuántos tenemos fe? ¿Verdad? ¿Verdad que tenemos fe? Amén. ¿Amén, hermano? Amén. Bueno, si tenemos fe, ¿a dónde nos está moviendo esa fe? Porque yo puedo decir que tengo fe y tal vez puedo hablar con sapos y culebras todavía, como cuando antes yo no tenía fe. Entonces yo tengo la fe, pero que resulta que mi fe es una fe estacionaria, porque no me ha movido a un cambio en mi vocabulario. ¿Qué le parece? Entonces por eso Pablo resalta no la fe, aunque claro que da gracias por la fe de ellos, resalta, hermanos, la movilidad de la fe. Amén, hermano. La movilidad. Y yo lo que deseo en ti y en mí, que claro, Dios nos aumente la fe. Le dijeron a Cristo: Señor, aumentanos la fe. Que Él haga una obra en nosotros y nos aumente la fe, pero no para ser personas robustas en fe. Oh, mira cómo estoy robusto en fe. No, sino para que esa fe nos ayude a dar los pasos que al día de hoy no nos atrevemos a dar. Amén. El chisme, la habladuría, el celo, son cosas que están arraigadas como los ídolos, ¿dónde, hermano? En el corazón. Pero ya ha llegado Cristo a nuestras vidas. Y gloria a Dios por eso, porque nos ha sacado de la ignorancia. Amén, hermano. Entonces, ¿sabe qué es lo que ahora falta?
que la fe que tenemos ande sobre ruedas y que empiece a caminar, a movernos del punto donde nos encontramos con la fe. Hay un punto donde el Señor nos encontró con la fe, pero imagínate que Cristo venga y que te diga: mi hijo, mi hija, ¿te acuerdas dónde te encontré en la fe? Sí, sí me acuerdo. Yo estaba en el pecado, yo estaba en la idolatría, yo estaba en la hechicería, yo estaba en lo que tú quieras. Ahí me encontraste, Señor, y te doy gracias porque me encontraste. Y que te diga: mi hijo, ¿y ahora dónde estás? Y que tú me digas: ¿cómo? ¿Cómo que estás donde mismo? Si la fe que yo tenía es una fe móvil, una fe con llantas, y tú me dices que estás donde mismo. Eso no puede ser aceptable. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nuestra fe nos tiene que ir moviendo, hermano. Y normalmente hacia adelante. Hacia adelante. Entonces cuando Pablo entiende toda esta predicación que yo te estoy dando, claro que él codea a Silas y a Timoteo. Claro que nos acordamos de los hermanos de Tesalónica. ¿Te acuerdas cómo dejaron los ídolos? Oh, sí, Pablo. Esa fue una de las cosas más reconfortantes que me tocó ver en Tesalónica. Cómo empezaron a abandonar uno a uno sus ídolos. Oh, esa es una maravilla. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer contigo? Primeramente, darte fe. Fe para salvación. Primero te quiere convencer el corazón de tu necesidad de su perdón. Y luego te quiere otorgar su perdón. Pero luego, una vez que te dé esa fe, Él quiere llevarte. Fíjate la palabra que dice ahí, porque yo la quiero examinar. El versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros, la manera que nos recibiste, dice: ¿y cómo os convertiste? Esa palabra es crucial. Un convertimiento. ¿Qué es eso? Un convertimiento. Bueno, es algo que yo tengo de una forma. Yo puedo tomar una plastilina y le doy una forma y digo: esta es mi forma. Esta es la forma que yo quiero que tenga esta plastilina. Pero el día que el Evangelio llega a mi vida, yo me doy cuenta que esa forma no es correcta. Yo sería congruente si ya Dios me dijo: esa forma no es correcta, y yo digo: así la voy a dejar. ¿Yo sería congruente con eso? No, porque Dios ya me está revelando que esa forma no es coherente ni agradable a Él. ¿Sabes qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a tomar esa forma, yo la voy a moldear y yo la voy a hacer de otra manera. Señor, ¿cómo es que es agradable para ti? Ah, bueno, mira, tírale más aquí, ponle más acá. Ah, ok, y la hago así. Eso es convertir. Y esto fue lo que ellos hicieron. Se convirtieron. A ver, hermanos, yo quiero leerles unos textos de esa palabra, para que tú veas cuán importante es delante de Dios esa palabra convertir. Fíjate lo que dice en un texto bien conocido, Segunda de Crónicas. Si no lo tienes, no importa, solo escucha. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, bien conocido. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si Él está diciendo que Él perdonará sus pecados y sanará su tierra, ¿cómo estaba la tierra? Devastada. ¿Estamos de acuerdo? Improductiva. Pero dice: yo lo puedo solucionar. Pero ¿hasta cuándo es cuando Dios dice: yo lo soluciono? Hasta que hay un convertimiento. Nuestra vida muchas veces ha recibido cachetada tras cachetada tras cachetada, y nosotros expresamos lamento tras lamento tras lamento. ¿Sabes cuándo va a cambiar eso, mi hermano? Bueno, bíblicamente, cuando haya un convertimiento en nuestras vidas. Y por eso Dios nos quiere convertir. ¿Y cómo nos convierte? Hablando la verdad. Él nos convierte de esa manera, poniendo en medio de nuestras vidas la verdad que no conocíamos. ¿Cómo yo voy a andar rectamente delante de Él cuando no conozco su verdad? ¿Cómo? Claro que no. Es como si yo me fuera en este momento a Noruega y no conozco las reglas de tránsito, y yo agarro un carro y le doy. ¿Qué va a pasar? La voy a regar. De alguna otra la voy a regar. ¿Por qué? Porque no conozco su reglamento. De la misma manera, cuando no conozco yo la voluntad de Dios, ¿cómo puedo no fallarle? No puedo. Mi único destino es fallarle tras fallarle. Ah, pero Cristo dice: mira, ¿sabes qué? Tengo misericordia de ti, me voy a acercar a ti y te voy a enseñar cómo me agrada. Pero primero te perdono. ¿Estamos de acuerdo? Primero te restauro, te rescato, te perdono. Primero te hago sentir mi grande amor por ti. Pero después te doy mis instrucciones. ¿Para qué? Para que no vuelvas a andar como anduviste por ti. Entonces dice aquí: cuando se convierta, en el texto que leí, fíjate, si se humillara en mi pueblo, de ahí empieza. Cuando tú te humillas. Cada vez que tú no reconoces la necesidad de Dios en tu vida, es un paso más lejano a humillarte delante de Dios. Cada vez que no reconozco,
Cada vez que tú sientes que la puedes hacer sin Dios, es alejarte un paso más de humillarte delante de Dios. Pero dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Ahora lo glorioso es que ese convertimiento, hermano, Dios te ayuda. ¿Por qué te digo que Dios te ayuda? Porque cuando tú crees en el Señor Jesucristo, una de las primeras cosas que Él hace, pone en medio de ti su Espíritu Santo. Para que su Espíritu Santo desde adentro te esté diciendo lo que tú tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. O sea, Él mismo pone una ayuda en ti para ese convertimiento. A ver, hermano, imagínate que Él dijera, conviértete, y se pusiera así en un lado y dijera, aquí te voy a bendecir hasta que te conviertas. ¿Cuándo nos convertiríamos? Si somos necios de corazón, nunca. Pero Dios sabe eso y dice, no, yo te voy a ayudar a que te conviertas, voy a poner mi espíritu dentro de ti y Él te va a ir guiando para esa conversión. Y esa conversión, mis amados hermanos, es gradual. Este que les está predicando todavía está en ese proceso de convertimiento, porque Dios sigue haciendo día tras día esa conversión que es gradual. Amén, hermano. Pero la Biblia dice que el que comenzó la buena obra, Él la terminará. Así que tú tienes que sentirse gozoso. Si apenas la obra está empezando en ti, siéntete gozoso, gozosa, porque Dios la terminará. Si ya la empezó, Él la terminará. Y cuando la termine, ¿sabes qué es lo que hace? Me encanta decir esto. Cuando la termine, Él la exhibirá. Como un pintor cuando acaba una pintura. ¿Qué hace el pintor cuando acaba la pintura? Cita a sus compañeros pintores, cita a la gente, dice, a las 6 de la tarde va a haber una muestra de pintura. Y empieza a mostrar las pinturas. Y luego tiene una tapada así con un manto. Y dice, todos vengan, esta es mi obra principal. Y está toda la gente ahí azorada a ver qué. Y luego le hace así. Y muestra la pintura. Eso va a ser el Señor con nosotros. Cuando Él siga transformando nuestras vidas y la termine, en gloria nos va a presentar delante de todos sus ángeles. Va a decir, ¿ves esta pintura hermosa? Y va a decir, ni saben de dónde la saqué. La saqué del fango, la saqué de lo más vil y menospreciado, pero yo, dice Dios, tengo el poder para cambiarlo y ahora esto es lo que quiero. Otro texto, de convertir. Fíjate lo que dice Ezequiel, capítulo 18, verso 32. Grábalo, apúntatelo o escúchalo. Fíjate Ezequiel 18, 32, hablando Jehová. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues a mí. Fíjate cómo Dios abre su corazón. Dice, yo no quiero la muerte de todos esos que te están muriendo. Yo no quiero mandar al infierno a todos los que voy a mandar. Yo no lo quiero. No es mi voluntad. Por eso dice, convertíos pues. ¿Qué te dice ese pues? Ese pues dice, ya que yo no lo quiero, entonces conviértanse, por favor. Es como si Dios, hermano, imagínate a Dios diciendo por favor. Es algo inaceptable. Pero Dios a nosotros es a los que nos pone para que nosotros digamos por favor. Ten misericordia de fulano, de fulana, Señor. Pero Él dice, conviértanse. Y luego dice, convertíos pues, y dice, y viviréis. ¿Te fijas lo importante que es el convertimiento, mi amor, hermano? ¿Te fijas lo importante que es que la fe que Dios te ha dado sea una fe móvil? Porque si tu fe no es móvil, en aquel día cuando nosotros rindamos cuenta delante de Dios, por más que nos adjudicamos fe, la falta de movilidad va a testificar en otra cosa. Y entonces dirá, eso no fue fe. Eso fue emoción, eso fue imaginación, eso fue autoengaño, pero no fue fe, porque si hubiera sido fe, te hubieran movido. ¿Bien, hermano? Esa es la importancia del convertiros. Otro texto en Ezequiel también, 14:6. Dice, por tanto di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. O sea, ¿qué es lo que quiere Dios en nuestras vidas? Convertirlas, cambiarlas. ¿Estamos de acuerdo, mis amados hermanos? Entonces, ahora entiendes por qué Pablo se goza grandemente cuando se acuerda, no de la fe, sino de la obra de la fe. ¿Vista dónde? En el convertimiento de haber dejado los ídolos cuando eran bien idólatras y ahora limpiaron su vida de ídolos, limpiaron su ciudad de ídolos. El lugar donde se juntan ya no hay ningún ídolo. Esa es la obra de la fe. Hermano, ¿hacia dónde nos está dirigiendo a nosotros la obra de la fe que decimos?
tiene que ir dirigiendo a una mejor manera de vivir, a una mejor manera de hablar, a una mejor manera de qué, hermano, de pensar. Mira, es bien obvio. Cuando Dios afecte tu manera de pensar, en automático tu manera de actuar va a ser afectada. En automático. Amén, hermano. Como fichas de dominó. Cuando tú avientas la primera, ¿qué pasa con todas las demás? La fuerza de la primera, la segunda y la 10 se la lleva. Bueno, Dios ya dio el pie. Es obvio que nosotros tenemos que movernos a que siga transformándose en nuestras vidas. Amén. Y eso es glorioso de parte de nuestro Dios.